Bien, hermanos, hoy vamos a hablar Jesús, nueva posibilidad. Amén. Creo que todos los que estamos aquí presentes alguna vez hemos oído acerca del diluvio. Amén. De una o de otra manera ha sido una historia contada y contada millones de veces y oída también millones de veces. Y creo que los que estamos aquí presentes también en nuestra carrera cristiana hemos oído demasiado sobre este tema. Y los que están nuevos, pues comenzaron a oír de este tema. Esta palabra, hermanos míos, quedó registrada sencillamente porque el hombre mismo quiso que se escribiera esta historia. Historia que Dios no quería que quedara escrita, pero lamentablemente, como vamos a ver, la inmoralidad, la corrupción, la maldad, la violencia, la desobediencia, la dureza del ser humano provocaron que Dios actuara de esta manera, de una manera muy dura, muy fuerte. Y fue tan terrible la maldad del ser humano que le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre. Es decir, el hombre llegó a unas condiciones terribles en el cual Dios le dolió como ser humano, amén, como si fuera un ser humano, la condición del mismo ser humano. Es como el padre que tiene un niño, ¿verdad? Y dice, está como para comerme este chino de lo bonito que está. Y cuando crece, dice el padre, uy, ¿por qué no me lo comí? Amén, adorado sea el Señor. ¿Cierto? Entonces, mis hermanos, fue tanta la maldad que Dios tuvo que hacerlo para salvar la misma humanidad. Y entonces encontramos a un hombre llamado Noé, que dice la Biblia, halló gracia delante de los ojos de Dios, caminó con Dios. Y este hombre vino a ser después el hombre del cual se multiplicarían las naciones y vendrían los pueblos. Más tarde, con la confusión en la Torre de Babel, pues vendrían las lenguas. Pero hoy vamos a mirar, hermanos, gloria al Señor, lo que el pecado puede hacer. Amén. Hasta dónde llega el hombre en su pecado, hasta dónde llega Dios a causa del pecado del hombre, lo que Dios tiene que hacer a favor del hombre, y no solamente en la antigüedad, sino ahora en el presente. Entonces, hermanos, como primer punto vamos a mirar el pecado de los hombres hace reaccionar la ira de Dios. Amén. Génesis capítulo 6, 5 al 9. Dice, y vio Jehová. Dios mira, Dios no es ciego. Que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Es decir, Dios vio la conducta del ser humano de aquel pasado. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, no solamente lo practicaban, sino que lo vivían pensando. Las intenciones del pensamiento de ellos solamente era pecar, solamente era maldad. No había pensamientos buenos en ellos. No había ningún pensamiento de ellos de volver a Dios, ni de buscar a Dios, ni de amar a Dios, sino al contrario. Continuamente su forma de vida era una vida de maldad, lo dice la Sagrada Escritura, pero el pensamiento, dice, continuo de ellos era solamente el mal. En otras palabras, es como cuando un cuerpo ya sufre metástasis, que todo su cuerpo ya está cancerígeno. Entonces, cuando Dios mira la humanidad, se da cuenta que todos tenían cáncer.
y era el cáncer del pecado, que estaban todos enfermos, pero ninguno quería ser sano, porque el pensamiento de ellos solamente era el mal. Amén. Eso hizo provocar la ira de Dios. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, porque si hay algo, hermanos, que va a formar la personalidad de cada uno de nosotros, es su forma de pensar. Según como usted piense, así va a vivir usted. Así como usted medite, así usted va a vivir. En Filipenses 4:8 creo que dice todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, en esto, y si tiene virtud alguna en esto, pensad. Entonces mi pensamiento, gloria al Señor, por eso el escritor dice, renovaos en vuestro pensamiento. Mi forma de pensar debe que renovarse todos los días, porque la tendencia de mi pensamiento es mala. Amén. Aquí lo dice, es maldad. Entonces, conforme mi pensamiento, así será mi corazón y así será mi conducta. Y este era el corazón, el pensamiento y la conducta de estas personas. Y ellos vivían, según ellos, felices. Porque cuando el hombre está en su pecado, se deleita en su pecado, se alimenta de su pecado, para él es felicidad. Por eso a muchos de nosotros nos dicen que somos amargados, aburridos. ¿Por qué? Porque para ellos felicidad es sinónimo de pecado. Y pecado para ellos es felicidad. Mientras ellos estaban felices, en el cielo se estaba formando un plan. Amén. Y se estaba formando un plan sencillamente porque el hombre había provocado la ira de Dios. Hay personas que pecan y porque creen que no sucede nada, inmediatamente creen que en el cielo están felices con ellos. Y lo único que está haciendo esa persona es provocar la ira de Dios. Entonces, hermanos, y dice en el versículo 6, mire, fue tanta la maldad, tanto que no había nada bueno en ello, porque es que cuando los pensamientos, nuestros pensamientos son malos, no hay ninguna conducta decente. Miren lo que dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y digo Jehová, primero se arrepintió y le dolió en su corazón. La Biblia dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, pero aquí Dios se arrepintió. ¿Por qué se arrepintió Dios? Porque sintió el dolor que el hombre estaba, de lo que el hombre estaba haciendo. Mire, si usted mira en Lucas capítulo 9, 41, dice que Jesús, al ver la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella. Amén. Y dice, Jerusalén, Jerusalén, si a lo menos en este día conocieras el tiempo de tu visitación. Pero no lo conoció. Y esta gente tuvo un tiempo de misericordia de parte de Dios. Pero esta gente, en vez de aprovechar la misericordia de Dios, le provocó tanta ira a Dios que Dios le dolió en su corazón. Dice, me pesa haber creado al hombre. No, llegó a una condición lamentable, triste. Y la única forma, así como cuando una persona tiene cáncer, hay que extirparle el cáncer, Dios tuvo que extirpar esta generación para poder salvar a la humanidad entera. Entonces dice en el versículo 7, raeré de sobre la faz de la tierra
a los hombres que he creado. Qué triste que uno tenga que destruir lo que creó, ¿no? Desde el hombre, y ahí llegó también la culpa a la bestia. Amén. Los reptiles y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mire que la maldad no solamente toca al ser humano, sino que también afecta a la naturaleza. Nuestra naturaleza hoy sufre, hermano, unos cambios climáticos. Hoy en día, cuando veíamos nosotros que aquí en Bucaramanga 4 o 3 incendios a la vez, del calor que hay aquí en Bucaramanga en estos días. Pero esos son los cambios climáticos que se viven, y mucha gente dice que por la capa de ozono que se está desgastando, que los rayos del sol están pasando de una manera directa, o que son los gases de los carros. Sí, todo eso puede ser verdad de una manera natural, pero todo eso es provocado por la rebeldía y el pecado del ser humano. Porque si el hombre no pecara tanto, su inteligencia, su intelecto, su mente, buscaría formas como de transporte, gloria al Señor, en el cual no trajeran tanta contaminación. Pero como la mente está limitada solamente a crear para ganar dinero y no para cuidar la naturaleza, pues nos vemos en esas condiciones. Por lo tanto, mis amados, dice la Escritura, raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado. Mientras abajo se divertían, se daban en casamiento, vivían su vida inmoral, vivían su pecado, ¿verdad? Arriba en el cielo había un plan de un dolor, y era extirpar el mal. Y para extirpar el mal tenía que destruir a todos. A todos. Ahí se incluyen ancianos. Ahí se incluyen niños. Ahí se incluyen doncellas y mujeres casadas y mujeres embarazadas. No hay ninguna excepción. Todos. Amén. Sin embargo, gloria a Jesús, aunque Dios está airado y va a hacer tal juicio, Dios hace diferencia, amén, entre los rebeldes y los que obedecen su palabra. Versículos 7 al 9. Bendito el Señor para siempre. Amén. 7 al 9, ya leímos el 7. 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, que su nombre quiere decir descanso. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Qué triste, hermanos, que de una multitud, porque eran millones de personas que habían, o miles de personas que habían en aquel entonces, solamente una familia halle gracia ante los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que nos quiere decir eso, hermanos? Que verdaderamente son malos pecadores que los justos. Son más los que desobedecen la palabra de Dios que los que obedecen la palabra. Mire que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, y quedó escrito, y dice, se me escapa la primera parte, pero dice, a vosotros, manada pequeña, a vosotros el Padre os ha placido daros el reino. No lo llamó una manada gigante, sino una manada pequeña. Eso quiere decir que los que obedecen la palabra de Dios y hallan gracia delante de los ojos de Dios son muy pocos. Y ruego que en esta mañana
los muy pocos seamos nosotros, que hallemos gracia delante de los ojos de Dios. Pero para hallar gracia delante de los ojos de Dios, debemos que hacer como hizo este hombre. ¿Qué hizo Noé? Caminó con Dios. Versículo 9, ¿sí lo dice? Con Dios caminó Noé. Mire la frase, con Dios caminó Noé. Es decir, la presencia de Dios siempre estuvo con Noé en todas sus generaciones. La generación cuando él nació, la generación en que él creció, en la generación en que él se casó, en la generación que él tuvo sus hijos, siempre caminó Dios con él. Y por supuesto, Noé dice era varón justo. Y por ser justo, es decir, por no querer vivir la vida que vivían las generaciones presentes que él vivía, gloria al Señor, fue hallado justo delante de Dios. No practicó la maldad. Su pensamiento no era hacer la maldad. Su pensamiento no era vivir en la maldad que los otros hacían. Él era una persona que quería vivir en rectitud delante de Dios. Y por querer vivir en rectitud delante de Dios, dice la Biblia que halló gracia delante de los ojos de Dios. Amén. Porque así como las bestias, los reptiles y las aves habían sido contaminados, él también era contaminado del pecado. Aunque no fuera en el mismo desenfreno de los demás, él también había y era considerado pecador, porque él tarde que temprano iba a morir. Y él murió después del diluvio. Eso quiere, y después pecó, demostró un pecado, gloria al Señor, en el cual pues trajo consecuencias graves. Entonces, hermanos míos, gloria a Jesús. Sin embargo, este hombre, amén, ante el juicio que Dios va a hacer, en el versículo que hemos leído, amén, fue antes de Dios decirle lo que vendría al mundo que Noé halló gracia ante el Señor. Es decir, Noé no halló gracia delante del Señor en el momento en que Dios iba a enviar juicio. No, fue antes. Dios ya había puesto sus ojos en ese hombre. Sabía quién era ese hombre. Así como sabe Dios la condición de todos los hombres que viven en maldad, Dios también pone sus ojos en aquellos que le obedecen. Porque a veces nosotros creemos que Dios no hace diferencia. Sí, mis hermanos. Dios hace mucha diferencia entre el malo y el bueno. Entre las tinieblas y la luz. Entre Cristo y Satanás. Hay mucha diferencia. Amén. ¿Cuánto bendecimos al Rey? Entonces, hermanos, gloria a Jesús. Ante este cuadro que estamos pintando, o Dios nos está mostrando a través de su palabra, una generación perdida y un hombre bueno, y en el cielo, hermanos míos, la ira de Dios que se derramaba. Sin embargo, Dios no puede castigar al injusto con el justo. Amén. Dios es justo. Y por ende, en el versículo que vamos a mirar del 13 al 14 y 17 al 19, Dios provee un medio de salvación para los que le obedecen. Mire la misericordia de Dios. Dios podía haber enviado, gloria a Jesús, su ira sobre la tierra y haber escondido a Noé de tal manera que Noé fuera guardado y solamente ser protegido él. Sin embargo, Dios le dice a Noé, mira Noé, porque Dios no hará nada sin antes anunciarlo. Si usted mira a Sodoma y a Gomorra, Dios se lo anunció a Abraham. Antes de que Israel llegara, que tuviera 400 años allí en Egipto,
Dios se lo dijo a Abraham. Y así sucesivamente han habido palabras que antes de que sucedan las cosas, Dios ya lo ha hablado. Por ejemplo, ahorita lo que viene el arrebatamiento, Dios lo ha hablado. En la gran tribulación, ya Dios lo ha hablado. El milenio, Dios lo ha hablado. Cielos nuevos y tierra nueva, Dios lo ha hablado. Y una casita para todos, Dios lo ha hablado. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, Dios habla a Noé y le dice qué es lo que va a suceder, por qué va a suceder, pero cómo es la forma de escapar. Entonces, miremos los versículos 13 al 14, dice: digo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Las razones, he decidido, amén, voy a acabar, pero ¿por qué la razón? Porque la tierra está llena de violencia. He aquí que yo lo destruiré con la tierra. Amén. Esta es mi decisión, y mi decisión ha sido porque ellos han llenado de violencia la tierra. Entonces, aunque le dice a Noé qué es lo que va a suceder, le da el medio de salvación. Y le dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Amén. En el versículo 17 al 19 dice: he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Sentencia de muerte. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. Entonces, hermanos, Dios habla a través del juicio venidero, la razón del juicio y lo que debía hacer para huir del juicio. Estaba Dios airado. Amén. Y sin embargo, Dios le dice a Noé: hazte un arca. ¿Cuánto tiempo se va a gastar haciendo el arca, Noé? Mientras anuncia el diluvio del juicio que viene, y mientras construye el arca, más o menos se gasta un lapso de 100 años. Amén. 100 años en el cual Dios le estaba dando oportunidad a la gente de que se arrepintiera. Porque Noé comenzó a anunciar lo que Dios le había dicho: va a venir un diluvio sobre la tierra. Se van a venir aguas del cielo por cantidad. Dios está anunciando y me ha dicho que haga un arca, y estoy haciendo esa arca porque esa es la única manera de nosotros podernos escapar del diluvio que viene. ¿Saben que la gente no le creyó? No le creyó porque nunca había llovido. Si yo le dijera la semana entrante, o le diría: sí, la semana entrante, el jueves va a llover, ustedes hasta lo pueden creer, aunque haya verano, ¿cierto? Pero en aquel entonces nunca había llovido. Y cuando las cosas que nunca han sucedido, la gente, como cree en la ciencia, pues dice: eso es imposible. O mira hacia el cielo y dice: eso es imposible. Siempre miran que eso es imposible. Además, yo creo que más de uno en aquel entonces diría: no, pero ¿por qué Dios no va a enviar un diluvio si Dios es amor? ¿Cierto? ¿Por qué Dios no va a enviar un diluvio? Yo creo que eso no tiene motivo, no tiene razón, si yo soy bueno. Sí, porque la misma naturaleza de ayer es la misma de hoy. Y mientras Noé decía eso, vuelvo y repito, más de uno se justificaría:
pero yo de qué tengo que arrepentirme si yo soy bueno, yo no le hago maldad a nadie. Solamente por ahí mis pensamientos son malos, hago maldad, pero no, pero la Biblia dice que había maldad en todos. Otros dirían, pero pues ¿cómo Dios nos va a destruir si Él nos creó? ¿Cómo nos va a desbaratar ahora? Nos va a matar a todos. Si Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordia. Amén. Se tapaban sus pecados con esas palabras mientras la maldad continuaban haciéndola. Amén. Y Dios en su infinita misericordia a Noé, dándole de las directrices, cómo debía que construir el arca, cómo debía que hacerlo, y además de eso, anunciándole a ellos lo que iba a venir, y no solamente se justificaban, sino que también se burlaban, porque vuelvo y repito, en aquel entonces no llovía. Porque la Biblia dice que salía un vapor de la tierra, el cual la regaba. Amén. Yo he visto por allá en San Andrés Isla que sale un vapor, ¿verdad? Y bota agua. Pues en aquel entonces eran vapores que salían de la tierra y regaban la tierra de aquel entonces. Entonces, como no había lluvia, ellos creían que todo era falso, que todo era mentira, que era Noé un cuento que se había inventado. Pero Dios le dice a Noé, tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos entrarán y me vas a meter 2 de cada animal, de cada especie lo va a entrar, y de los animales limpios va a entrar 7 parejas. Amén. Y a la vez, gloria al Señor, vas a buscar todo el alimento que lleve y lo vas a meter allá. La gente se dio cuenta cómo Noé construía, cómo terminó la construcción. Se dieron cuenta cómo los animales entraron. Se dieron cuenta cómo Noé, juntamente con su familia, almacenaron para cuidar la vida mientras sucedía el diluvio. La misericordia de Dios fue tan grande que duró la puerta abierta 7 días para que la gente entrara, diciéndole a la gente, mire, hay oportunidad de salvación. Aquí está el arca, aquí hay un predicador, aquí hay un hombre que le está anunciando porque ha creído en mí, ha construido un arca, yo les dije acerca de un diluvio, ahí está la puerta abierta, entren. Pero lamentablemente nadie quiso entrar, porque todos decían, Dios es amor, Dios es bueno, Dios es misericordioso, yo no soy malo, yo no tengo de qué arrepentirme. Y se cerró la puerta. Amén. Y cuando se cerró la puerta, los que se burlaban fueron los primeros que gritaron, comenzó a llover. Quiero que se pinte una película ahorita en su mente, si tiene mente de director de cine. Vea las gotas del agua caer, no cayeron por goticas, cayeron fue una lluvia, esas lluvias que nosotros conocemos que un momento otro ¡pum!, se soltó un aguacero rápido. Así comenzó. Amén. Me imagino a la mujer embarazada corriendo. Me imagino al niño y al anciano tratando de llegar. La mujer con el niño de pecho. Me imagino al intelectual. Me imagino a aquel que decía que Dios es amor. Me imagino a aquel que decía que Dios es bueno. Me imagino a aquel diciendo que no tenía que arrepentirse, que Él era muy bueno. Me imagino a aquel que se burlaba y se burlaba día tras día de aquella predicación que predicaba Noé juntamente con sus hijos. Me imagino que salieron corriendo, comenzaron a tocar el arca, a darle duro y a gritar, Noé, ábrenos, como aquellas mujeres de las 10 vírgenes
que van a gritar de las 5 insensatas, van a decir, Señor, ábrenos, ábrenos. Y la puerta nunca se les abrirá. Así también fue con esta gente. La puerta no se abrió, Dios la había cerrado. Ahora tenían que ver con sus propios ojos lo que Noé les había hablado. ¿Me están entendiendo, hermanos? Dios vio la maldad de los seres humanos, vio a un hombre justo, dio la salida para huir de ese diluvio y la gente no quiso meterse en el arca. Amén. Y lo triste de esa historia, amén, que gracias a allá no estuvimos nosotros en ese tiempo. Hoy la escuchamos y la oímos como historia de lo que es la ira de Dios, el juicio de Dios, pero también el medio de salvación que Dios da para que el ser humano sea salvo. Y lo triste de eso, hermanos, que aunque fue una generación de miles de años, hoy se está volviendo a repetir. Y por eso nos vamos para Mateo 24. Amén. Mateo 24. Dice, amén. Versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe. Amén. Yo creo que cuando se cerró la puerta, no me acuerdo bien si la Biblia dice cuánto tiempo permaneció cerrada, pero ninguno de ellos sabía cuándo iba a comenzar a llover. Esa generación tampoco sabía cuándo iba a caer el diluvio. Y la generación presente y nosotros presentes, creyentes del Señor, tampoco sabemos cuándo será la venida del Señor. Amén. Ninguno, hermano. Porque si supiéramos que hoy es la venida del Señor, todos los que están descarriados, las ovejas perdidas, estarían aquí. No necesitaríamos ir a predicarle y a buscarlas. Estarían aquí. Amén. Claro, los que dicen que son buenos, que no tienen de qué arrepentirse. Amén. Los burladores estarán afuera. Pero la oveja que sabe y conoce de esto, si esto fuera el día, ¿verdad? Aquí estaría. El punto es que el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, y dice el Señor Jesús, sino solo mi Padre. Qué misterio, ¿cierto? Porque Jesús siendo Dios, pero como Jesús siendo hombre, se limitó también a ignorar el día y la hora en que el Padre le diga a de venir por la iglesia. Jesús no va a tomar esa decisión. Así como Noé no tomó la decisión de enviar el diluvio, así también Jesús tampoco tomará la decisión de venirse a no ser que el Padre le diga. Pero mire que habrán señales. Amén. Habrán señales de la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal? Versículo 37. Mas como en los días de Noé. Ya miramos así a abuelo de pájaro los días de Noé. Que la maldad era en los hombres continua y el pensamiento también. Y que habían llenado de violencia la tierra. Entonces el Señor nos da una señal y nos dice,
lo que se vivió en los tiempos de Noé, que provocó la ira de Dios y que Noé tuvo que hacer un arca para que la humanidad se salvara y Noé se salvó, así también será para el día y el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Amén. Y el Señor lo resume de esta manera: mas como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Cuando habla aquí acerca de matrimonios, casándose, habla de una aberración inmoral que existía en aquel entonces. Ya la inmoralidad se había aumentado. Ya no había respeto por nada, porque un hombre dijo, si Caín fue castigado 7 veces, yo tendré que ser castigado 70 veces si tengo 2 mujeres. Es decir, retaban a Dios. Si yo tengo 2 mujeres, pues ¿qué pasa? Caín mató a Abel. Amén. Mire que ya, caer en la violencia, sangre derramada, y Labán diciendo que ahora él podía tener 2 mujeres, le gustara o no le gustara a Dios. Y si fue protegido Caín, él también tenía que ser protegido. Entonces, mire que la maldad creció tanta que provocó, como ya dije, la ira de Dios. Y hoy en día, ¿qué es lo que busca el ser humano? Les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué es lo que busca cada día el ser humano? ¿Que Dios se complazca en lo que están haciendo? ¿Que Dios cambie de actitud y diga, no, pobrecito, yo no lo voy a castigar, voy a dejar que hagan todo lo que quieran y después cuando mueran, pues aquí le tengo el reino de los cielos como premio por la maldad, por su desobediencia, por su rebeldía, por su pecado, por su inmoralidad, por su violencia, por todo lo que hicieron, por su borrachera, por su idolatría? No me tuvieron en poco, no me tuvieron en nada. Ahí voy a cambiar de actitud. Hoy, cuando muera fulano, lo voy a llevar derechito al cielo porque se lo merece. No, señores, no, hermanos, Dios no va a cambiar en su carácter. Dios es santo ayer, es santo hoy y santo mañana. Santo, santo, santo. Y como son 3 veces santo que está en el libro de Isaías, digamos, santo ayer, santo hoy, santo mañana. Ese mismo celo que Dios tuvo al ver la maldad y que lo provocaron en ira, hoy también, hermanos. Hoy el ser humano continuamente, y no agrego al ser humano, nosotros como iglesia también. Y yo creo que la que lo provoca más a ir a Dios, la iglesia. Hoy en día, hermanos, hay iglesias que no son dignas de ser llamadas iglesia y creyentes que no son dignos de ser llamados creyentes. Hoy hay una imitación terrible del evangelio. ¿Y por qué la gente no quiere abrazar el evangelio puro y verdadero? Porque es costoso. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes se han ponido? Amén. ¿Cuántos de ustedes se han puesto unos ferraganos originales? Hablo de un calzado. ¿Quién de ustedes los que están aquí? Bueno, me fui demasiado alto. Amén. ¿O quién de ustedes se ha puesto un vestido Louis Vuitton? Creo que hace la palabra. ¿Ah? Menos. Amén. El hermano dice que por la marca, no, es por la originalidad. La originalidad de ellos les hace tener alto precio. Pero ¿qué sucede con nosotros? Si a usted le ofrecen un Louis Vuitton o un Ferragamo,
en 200 o 300,000 pesos, ¿usted qué? Se lo compra. ¿Por qué? Porque es barato. Y usted lo luce mostrando que son, en apariencia, que son originales. Porque tratan de hacerlo idéntico. ¿Verdad? Por ejemplo, los Nike. Bueno, aquí me tienen que pagar propaganda en esta oportunidad, pero no voy a cobrar. Amén. ¿Verdad? Cosas, gloria a Jesús, que falsifican porque son originales y son baratas y que todo el mundo lo puede comprar. Pues permítame decirle que el evangelio es único, es original, solamente viene del cielo. Es tan original que el apóstol Pablo dice, si alguno predica un evangelio diferente, sabe anatema. Pero hoy, así como hay muchos falsificadores de marcas, también hay muchos falsificadores del evangelio que lo han abaratado, que lo han disminuido, que lo han bajado, y por eso todo el mundo corre a comprar ese evangelio barato. Y en apariencia dicen ser cristianos, pero están tomando un evangelio barato, no el original, porque el original tiene un precio muy elevado. Primera medida es un camino muy angosto. Segunda medida es una negación de sí mismo. Tercera medida es llevar una cruz. Cuarta medida es renunciar a los deseos engañosos y a toda impiedad. Hay que renunciar a todo eso. Pero no, hoy aparecieron falsificadores del evangelio y mostraron la marca del evangelio de una manera barata, de una manera libertina, y todo el mundo corrió a ponerse el vestido del evangelio. Pero es falso. Pero es falso. Hay un programa de televisión que compra cosas pasadas y cuando lo miran dicen, este es original. ¿Cómo? ¿El qué? El precio de la historia. Gracias, hermanos. Gracias por ver tanta televisión. Entonces, hermanos míos, el hombre dice, es original. ¿Cuánto vale? El hombre le dice, le ofrezco $10,000. El dueño dice, no, vale $50,000. Porque sabe que es original. Y aunque esté viejo y valió menos que ayer, hoy vale más porque es original. Si ellos conocen ese producto que es original, ¿cuánto el más Dios del cielo? ¿Cuánto más el Dios del cielo va a conocer si el evangelio que yo tengo en mí es original o es falso? Amén. Entonces, hermano, esa falsedad del evangelio y la vida desmoralizada del ser humano, la violencia que vive el ser humano, la corrupción, la inmoralidad, hoy en día el homosexualismo, el lesbianismo, perversiones sexuales se ven y se oyen por doquier. La inmoralidad de la mujer, y perdónenme que las toque, en su forma de vestir tan desnuda, tan grotesca, y perdónenme la palabra, tan sucia para vestir. Todo eso, hermano, se conglomera en un solo sitio para heder delante de la nariz del Dios Santo un hedor que tiene que decir, me duele oler toda esta maldad. El hombre hoy en día, como los antediluvianos, continuamente vivimos provocándole la ira a Dios. Todos los días nos levantamos, gloria al Señor, con un solo propósito: maldad, maldad, pecado, pecado. Ya llegó el viernes, ya llegó el sábado, ya llegó el domingo. Y entre semana maldiciendo con su idolatría, con su pecado, con su obediencia, con su borrachera, con sus orgías, y creen que el Dios del cielo está contento. No, no está contento.
Un día va a derramar la ira un día la ira de Dios ya no va a venir, hermanos, un diluvio de agua. Va a venir peor porque el diluvio de agua pues cayó sobre un mes y subió creo que como 6 metros de alto las aguas en lo más alto que había de la tierra. No quedó nada vivo. Pero cuando venga la ira de Dios está escrito que va a venir un tiempo que nunca jamás el mundo ha vivido. Aún más va a venir un tiempo de refrigerio por 3 años y medio, pero 3 años y medio serán los años más amargos. Los antediluvianos solamente lo vivieron por un mes. Se ahogaron inmediatamente, el agua le llegó al cuello y como no sabían mucho nadar, más rápido se murieron. Pero cuando venga el diluvio de la ira de Dios al tiempo futuro, serán 3 años y medio. Y por no decir 7 años. Y el Señor lo dice, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Aún más les digo, la iglesia será arrebatada porque es lo que estamos esperando. Pero el mundo, en vez de corregirse, el mundo, en vez de arrepentirse, el mundo, en vez de volver a Dios, seguirá en su pecado, seguirá en su maldad, seguirá en su desorden, porque Dios le mostrará al mundo que lo que Él dice lo cumple. Se llevará a la iglesia, van a justificar la desaparición de miles de cristianos, pero el mundo, vuelvo y repito, en vez de arrepentirse, no lo van a hacer. Amén. No lo va a hacer. Y mira lo que dice aquí Mateo 24. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y esta palabrita. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hoy vivimos un desenfreno moral sin precedentes, hermanos. Ya lo dije. Vivimos bajo una ceguera espiritual. Dice aquí, no entendieron. Y dice en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Vivimos también, mire lo que quiero que lean ustedes, 2 de Timoteo, capítulo 3, 1 al 5, ya para ir terminando, hermanos. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3, 1 al 5. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Miren lo que dice el Sagrado Texto. También debes saber esto. ¿Ya lo encontraron? Que en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ven, bendito el Señor para siempre. Si Dios nos diera el permiso por un momento de oler a lo que huele el mundo, creo que nosotros no aguantaríamos ese olor fétido. Hay personas que quieren estudiar medicina y cuando entran y ven un cadáver abierto se desmayan. Otros hasta vomitan. Otros no aguantan el olor, tienen que salir corriendo cuando vamos a un cementerio y el olor de un cuerpo en descomposición no ha sido bien tapado. Hermanos,
solamente hay un lugar de refugio. Solamente hay un lugar donde podemos oler a nardo puro, donde podemos encontrar longevidad en el aceite y en la hoja de olivo. Amén. Y es en Cristo Jesús. No busquemos, hermanos míos, dónde encontrar paz, felicidad, escondite de la ira de Dios, solo en Jesucristo. Aunque hoy somos salvos nosotros, hermanos, no nos creamos los mejores porque somos pecadores redimidos por la gracia de mi Señor Jesucristo. Lo único que yo puedo decirles, hermanos, ante este panorama sucio que hay, nosotros refugiémonos en Cristo Jesús, la única persona santa, pura, limpia, sin pecado que ha vivido en el mundo y que estuvo dispuesto a morir para llevar nuestros pecados. Solamente refugiémonos, confiémonos en Él, creamos en Él, aunque el mundo sea conmovido. Amén. Aunque la higuera no dé sus higos y aunque en la majada no hayan ovejas, nosotros siempre confiemos en Él. Y termino con estos versículos. Lucas 21:36. Por favor, si me lo pueden proyectar, le agradezco, para que los hermanos lo vayan leyendo. Juan Lucas 21:36. ¿Qué dice el sagrado texto? Velad pues en todo tiempo orando. ¿Cómo debemos que mantenernos? ¿En cuánto tiempo? En todo tiempo. Para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermano mío, no cese de orar. No cese de buscar a Dios. Siga con su oración, siga hablando con Dios, para que Dios le dé la fortaleza y usted pueda estar de pie delante de Él. Sigo con Tito 2:1. Tito 2. Mire lo que dice Tito 2:1 al 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, así como Noé lo hizo. Aquí Dios nos dice a través de Pablo en la carta a Tito cómo debemos que vivir. Dice que vivamos en este mundo de una manera sobria, es decir, no borrachos, que vivamos de una manera justa, haciendo el bien, y piadosamente, que quiere decir buscando al Señor. ¿Por qué? Porque aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primer libro de Tesalonicenses, por favor. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Mira lo que dice este pasaje de la Escritura con respecto a lo que estamos hablando. Dice 1:10. Esperar de los cielos a su Hijo. ¿Cuántos estamos esperando de los cielos a Cristo? El cual resucitó de los muertos. Él está vivo. A Jesús. ¿Cuántos estamos esperando a Jesús, el resucitado? Quien dice, quien nos libra de la ira venidera. Hermano, la ira de Dios no es para juego. La ira de Dios no es para creer que Dios nunca se enoja. Sí, pero el día que Él se enoja, ¿quién podrá sostenerse en pie? Pero mientras nosotros nos mantengamos orando, renunciando a la impiedad
y a los deseos mundanos, viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente, y esperando a Jesús desde los cielos para ser librados de la ira venidera. Escondámonos. Jesús es la única posibilidad para nosotros escapar de la ira de Dios. Es la única persona. Yo no estoy hablando aquí de religión. Estoy hablando de un hombre que murió en un madero, de un hombre que resucitó, de un hombre que vendrá y quiere librarnos al igual que el arca del pacto de Jehová. Libró a Noé, su esposa, sus hijos y a sus nueras. También Dios quiere librar a todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestra única esperanza. Pongámonos en pie, por favor. Padre, gracias te doy. Bendigo tu nombre, Padre. Te doy adoración en esta hora. Padre, tu palabra es verdad. Hay testimonios de tu fidelidad a tu palabra y de las consecuencias funestas cuando nosotros no la creemos, la rechazamos o la pisoteamos. Mas aquí en esta hora hay un pueblo, oh Dios, que hemos creído en ti, que hemos creído en tu Hijo, que hemos creído en su vida intachable, en el cumplimiento de tu palabra, Padre. Hemos creído en aquel que murió en aquel madero, siendo maldición para bendecirnos. Creemos en aquel Señor que llevó nuestros pecados, que llevó nuestras maldades, y que a la vez a través del Espíritu Santo, por creer en Él, a través de la obra de tu Santo Espíritu, tú nos has hecho nuevas criaturas. Queremos conservar vivo ese nuevo nacimiento, creciendo en tu gracia, en tu conocimiento, en tu sabiduría. Para ello te pido, Señor, que nos ayudes. Como dice tu palabra, orando en todo tiempo para que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de venir. Ayúdanos, Señor amado, a vivir en este siglo, en este mundo, Padre, donde solo la rebelión existe en el corazón del ser humano. Padre, ayúdanos a huir de las cosas que han de venir. Ayúdanos a vivir para agradarte, vivir amándote, vivir sirviéndote, vivir honrándote, porque los días en nuestra tierra son cortos, oh Dios, y la eternidad es la eternidad. Y en ella, Señor, queremos morar, vivir. Y para ello queremos escondernos en tu Hijo, escondernos en aquel que es el arca que evita que todo el juicio tuyo venga sobre nosotros. Porque tu Hijo, a causa de nuestros pecados, llevó el juicio sobre sí para librarnos, oh Dios de Israel. Padre, gracias por esta iglesia. Gracias por los que hemos creído y por los que hoy están creyendo cada día más en ti. Que el Espíritu Santo obre, que el Espíritu Santo ministre, que el Espíritu Santo despierte nuestra conciencia, que el Espíritu Santo vuelva nuestro corazón en un corazón de carne, en un espíritu nuevo, Señor. Que tu sangre nos limpie, que tu Espíritu Santo nos santifique y que cada día, Señor amado, estemos prestos para tu pronto regreso, Padre. Bendícenos, Señor, y toda la gloria y la honra te la damos a ti, en los méritos de Jesucristo, mi Señor. Muchas gracias, amado Dios. Amén y amén. ¿Cuánto damos la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos?